Iniciamos con nuestra clase de ciencias naturales y el tema son las fábricas y el ambiente. Recordemos que la sesión pasada vimos sobre la interacción del hombre y la naturaleza, cómo el hombre al principio era nómada y solo obtenía de la naturaleza lo que necesitaba. Como iba de un lugar a otro, pues solamente si encontraba un lugar en donde había frutas, donde había árboles, donde había cerca animales, cazaba, tomaba o recolectaba las frutas y luego se movía a otro lugar. Hasta que se hizo sedentario, descubrió la agricultura y empezaron a hacer las primeras civilizaciones. Y con esto, empezaron a explotar más la naturaleza, es decir, obtener más recursos de la naturaleza. Hoy vamos a leer la información de la página 64 y 65. Vamos aquí a comentar lo que leímos y van a realizar la actividad como era antes de la página 65, donde van a investigar sobre los cambios que ha sufrido nuestro ecosistema, es decir, Saltillo. Y ahorita lo vamos a volver a retomar. Ahorita después de leer la actividad, ¿cómo la vamos a hacer? Dice, las fábricas y el ambiente. Con el paso del tiempo, diversos cambios tecnológicos y sociales dieron lugar a las fábricas. En ellas empezaron a producir bienes de manera intensiva, con lo que aumentó la demanda de los recursos naturales, pues su producción necesita mucha materia prima y combustible. Además, la población cada vez más numerosas exigen mayor cantidad de alimentos y servicios, como el agua y la energía eléctrica. Entonces, ya después de que pasó el tiempo, empezaron a hacer fábricas debido a que eran muchas personas y se necesitaba más alimento, más ropa, vehículos. Es decir, el hombre necesitaba más cosas para satisfacer sus necesidades, pero al hacer las fábricas también modificaba más el ambiente, porque necesitaban más materia prima, más combustible, y acuérdense que el combustible contamina nuestro ambiente. Entonces, ahí tenemos algunas imágenes de las fábricas, de cómo era a lo mejor a menor escala y ya cuando utilizaran fábricas. Dice, en la actualidad el número de las ciudades se ha multiplicado y por ello también el número de fábricas necesarias para satisfacer la demanda de producción y servicios. Esto ha provocado la alteración e inclusive la pérdida de extensas áreas verdes y la disminución o desaparición de diversas especies. Por otra parte, los residuos que generan en la industria y en las ciudades se arrojan en el ambiente y contaminan la atmósfera, el suelo y el agua. Por ejemplo, ahora sí vamos a hacer nuestra actividad de cómo era antes. Aquí, por ejemplo, ustedes van a investigar aquí en Saltillo cómo era antes. Pregúntenle a lo mejor a sus abuelitos, a sus papás, que recuerdan cómo era antes Saltillo. Yo me acuerdo cuando era niña que antes no existía, donde estaba Plaza Patio, donde estaba Mirasierra, todo eso era puro monte. Entonces era todavía, era monte, no había casas, pura tierra, plantas. Entonces, con el paso del tiempo, como había más personas, se necesitaban más casas, se necesitaban más escuelas, más centros comerciales, más fábricas, y esto provocó, que empezaran a construir, y en lugar de ser una zona natural o una zona de donde hubiera plantas y animales, se convirtió en una ciudad. Entonces, eso es nuestra primera actividad. Comparar cómo era antes y cómo es ahora, cómo se vio modificado nuestro ecosistema por satisfacer las necesidades de nosotros, ¿verdad? De las personas. Esa es la primera actividad, el de cómo era antes. Y la segunda es contestar las preguntas. Dice, ¿cuáles fueron las consecuencias en el medio ambiente a partir de que el ser humano se hizo sedentario?
Bueno, las consecuencias fue que empezáramos a necesitar o a explotar más los recursos naturales. Dice, ¿cuáles son las consecuencias del alto consumo de una población? Pues que se necesitan más alimento, se necesitan más servicios como el agua, como la luz, y esto hace pues que el ecosistema cambie porque necesitamos más cosas de la naturaleza y eso hace que se transforme o se modifique. Dice, ¿cuáles son algunas de las principales causas de la contaminación del medio ambiente en las ciudades? Bueno, pues la contaminación del agua, el tirar basura, la contaminación del aire, al quemar basura, los carros que avientan el humo, dióxido de carbón, los residuos de las fábricas. Esas son algunas de las causas de contaminar. Nosotros el modificar el ecosistema, el talar árboles, el crear ahí casas que hace que termine con en lugar de que sea campo, bueno, que sea ciudad. ¿Por qué se crearon las fábricas? Bueno, las fábricas se inventaron o se crearon para producir bienes de manera más rápida y eficaz. Acuérdense que se necesitaban más cosas y con las fábricas es más fácil hacerlo. En lugar de hacerlo a mano, pues ya lo hacen con esas máquinas. Dice, ¿qué fábricas conoces que hay en tu ciudad o en tu comunidad? Bueno, y aquí esta pregunta ya es libre. ¿Ustedes cuáles conocen? Y con esto terminamos nuestra actividad de ciencias naturales.